sesión pasada tuvimos a bien hacer la parte que corresponde al diseño como tal, establecer los trazos, pues en función de las pendientes de terreno, en función de las condiciones de encharcamiento que se pudieran generar, así como de la distribución que tiene toda nuestra área de trabajo. Después de realizar todo ese proceso, ubicar coladeras en base a las pendientes, este, establecer también la numeración de los pozos, ubicar la salida de todo nuestro sistema hacia el punto de descarga que ya se establece previamente al proyecto, que eso es muy importante. Antes de empezar a trabajar necesitamos saber esta información de nuestro punto de descarga. No podemos empezar a trabajar si no sabemos cuáles son los niveles a los que debemos de llegar, ¿no? Y asegurar que por lo regular lleguemos un poquito más arriba del nivel más bajo. Así como también el diámetro que este presenta, para cuidar que si por alguna razón, por ejemplo, aquí como lo vemos, que este tiene 30 pulgadas, si fuera menos de 30, si el tubo, perdón, que va del tramo 17 a la descarga fuera más de 30 pulgadas, eso ya de entrada me está diciendo que a la hora de que descargue va a ahogar la tubería, el colector a donde se realiza la descarga, y entonces ahí debo de tomar otras medidas que ya platicaremos más adelante. Entonces eso lo hicimos en la sesión pasada y ahora procedemos a trabajar nuestra tabla de cálculo, la tabla similar a la que en su momento se utilizó para el alcantarillado sanitario. Ahora vamos a trabajar con la tabla para el drenaje pluvial. Yo ya la tengo aquí previamente estructurada, digo, de los, este, de los trabajos que luego me toca realizar, pues ya tengo mi tabla. Sí es importante aclarar que vamos a corregir aquí eso, aclarar que las tablas de cálculo, pues a veces suelen ser, podemos ver varias tablas que se proponen, pues, pero casi la mayoría son de autoría de, ahora sí que de cada quien, según como uno mejor se acomode, como uno mejor considere que los datos van saliendo, se van obteniendo, cada quien los establece. Pero lo cierto que la gente de la Conagua a la hora de que revisa ya sabe en qué puntos de manera específica ir a revisar, entonces también debemos de tenerlos ahí pues a la mano, a la vista, para que sea más fácil la revisión y no tengamos que estar repitiendo trabajos. Ok, yo comúnmente ¿qué es lo que hago? Lo explico, ¿no? Por ejemplo, indico lo que es el periodo de diseño, que ya lo comenté en sesiones pasadas, que desde el 2017 se cambió de anteriormente los drenajes pluviales urbanos rondaban por ahí, de hecho el primero que empezó a utilizarse fue el de 2 años, ese era el primero que se manejaba, y después se le subió un año a 3 años. Ahora con el asunto del cambio climático, ya se decidió, se publicó que el mínimo que se debe de manejar es de 5 años. Y que por cierto, vale la pena comentar que a pesar de que ya se estableció eso de 2017, mucha gente se sigue quedando con la idea del, de antes, o sea, de seguir manejando el de 3 años, y eso de alguna manera está generando que los drenajes se estén subdiseñando. Entonces nada más tengan ahí presente esa parte. Entonces yo lo que hago es que, bueno, indico aquí el periodo de retorno de 5 años. Indico aquí, por ejemplo, dice para la intensidad de la fórmula de Chen, siempre me traigo los datos que si recuerdan por aquí cuando trabajamos generamos la CIDTR por Chen, aparecían estos valores aquí, el valor de este coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, mismos que se utilizan para la ecuación de Chen. Y también me traigo los otros valores, el coeficiente F, R y la precipitación. Esto vamos a dejarlo así. Estos me los traigo meramente como dato, o sea, realmente no me generan algún problema ahí con indicarlos acá, solamente los genero como dato. También otros datos que considero que son bastante útiles es los coeficientes de escurrimiento que se van a manejar
para las diferentes áreas que vamos a tener. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la presentación que ya tienen ustedes ahí en sus en sus computadoras que ya les hice llegar, pues tenemos aquí los coeficientes de escurrimiento según para los periodos de retorno y las características de la superficie, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres. Tenemos lo que es el área de terreno, o sea, donde van a estar las viviendas, las vialidades y las áreas de pasto, ¿no? Las áreas verdes, donde vamos a tener, pues casi en su mayoría, más concentración de área verde que quizá de superficie dura. Y entonces, pues aquí están, miren, dice urbanizada, aquí está la superficie asfáltica y está aquí el de concreto y azoteas. Aquí está el periodo de retorno de 5 años. Entonces aquí está punto 77 y punto 8. Y luego dice áreas con pasto. Luego aquí dice para cubre menos del 50, entre el 50 y el 75 o más del 75. Nosotros tenemos más del 75. Y pues las pendientes no pasan del 2%. Por lo tanto sería punto 23. O sea que sería punto 77, punto 8 y punto 23. Los cuales ya están aquí. Punto 77, punto 8 y punto 23. Ahí están indicados. Eso nos va a servir más adelante. Ok, luego ¿qué hacemos? Ordenamos de la siguiente manera todo el encabezado. Empezamos por el apartado de tramos, que al igual que en el sanitario, así también lo hacemos con el pluvial. La parte de longitud, donde pues aquí se están considerando dos longitudes, una de tramo y una tubería, y la tubería que conecta de la coladera a la tubería de drenaje. Pluvial, las áreas tributarias, que pues realmente abarca todo esto. Las áreas tributarias, en esas áreas tributarias se están manejando las áreas que le competen a la parte del tramo. Y aquí por ejemplo queda a opción de cada quien. Aquí en esta parte yo la dejo a opción de cada quien. Si queremos ser así muy precisos, entonces podemos separar las áreas que corresponden a la vivienda, a la vialidad, y aquí se podría agregar una más que se le puede poner como área verde, ¿no? Así como lo tenemos acá. Vialidad, vivienda y área verde. O sea, aquí se podría manejar otra más, digo, si quieren, ¿no? O sea, le voy a poner aquí verde para que sepamos. Aunque para efectos de este ejercicio que voy a hacer solamente me voy a basar en toda el área total. Y ya les explicaré cómo obtener el coeficiente de escurrimiento para cada uno. Y bueno, aquí hay un orden que vamos a llevar cuando tengamos el total y empecemos a sumar las áreas. Vamos a hacer algo similar cuando sumamos las longitudes. Posteriormente, el otro grupo, miren, voy a poner aquí en un color para que vayamos diferenciando. Este es el de áreas. Y luego viene todo este grupo que es el de tiempo de concentración. De tiempo de concentración nos vamos a encontrar lo siguiente. Necesitamos saber la elevación inicial y final del recorrido que va a realizar la gota. Que después avanzamos con el área, cargamos la parte de áreas y luego me regreso para explicar esta parte de aquí. ¿Sale? Cuando tengamos estos datos, elevación y longitud, vamos a obtener la pendiente de ese recorrido. Después vamos a obtener la velocidad del flujo para posteriormente obtener el tiempo de traslado. Después, teniendo la pendiente de recorrido y la longitud de recorrido, obtenemos el tiempo de concentración superficial y sumamos el tiempo de traslado más el tiempo de concentración superficial para obtener el tiempo de concentración total. Esto que estoy comentando aquí no es más que esta fórmula que tengo acá. Es más pequeño esto. Es esto, no es más que esta fórmula. Tiempo de concentración total es igual a tiempo de concentración superficial más el tiempo de traslado. Es eso nada más. Y que de hecho, si quieren para mejor orden,
dado que aquí en la ecuación tenemos primero el tiempo de concentración superficial, pues mejor lo hacemos así, ¿no? Voy a sacar este de acá, lo voy a poner aquí de manera momentánea. Estos dos los muevo para acá. Este lo ponemos acá. Así creo que queda mejor. Primero el tiempo de concentración superficial, luego la velocidad del flujo, tiempo de traslado, sumamos estos dos y obtenemos el tiempo de concentración total. Cuando tengamos el tiempo de concentración total, recordemos que el tiempo de concentración es igual a la duración de la tormenta. Entonces, aquí se va a volver, de tiempo de concentración se va a volver duración de tormenta. Teniendo la duración, obtengo la intensidad de la tabla que obtuve con el método de Chen. Esa la tengo que colocar, todos los valores que tenga aquí de intensidad. Y de aquí en adelante aplicamos lo que será el método racional americano. ¿Sale? Entonces, pero vamos trabajando con orden. Entonces me regreso para acá. Entonces me voy con el primer tramo. Entonces, este es el primer tramo. De 1 a 3. Entonces, de 1 a 3. ¿Qué longitud tiene ese tramo? 27.19. 27.19 metros. Ok. ¿Qué longitud de conexión de coladera? Vámonos aquí al plano otra vez. Esta es la coladera más, digamos, más lejana. Digo, de las dos, pues esta es la más lejana. Y pues aquí tendría yo que... Me voy al layer de coladeras. Bueno, de hecho aquí ya tengo la longitud de conexión de coladera. Aquí voy a presionarle. Y voy a colocar ahí para no... A ver, longitud, conexión coladera, aquí está. Entonces esta se conectaría de acá hacia acá. 7.83 vamos a ponerle. Luego, áreas tributarias. Lo que les comentaba. Y para eso voy a regresarme aquí. Yo aquí estoy considerando todo. ¿Sale? Estoy considerando lo que es este pedacito de área verde, los dos lotes y las vialidades, las estoy considerando como una sola. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si se quiere ser uno más exacto, o sea, no está peleada esa parte, si quieren ser o se quiere hacer el trabajo mucho más exacto, entonces se tiene que considerar el área de vialidad, el área de vivienda y el área verde. Se puede hacer. Yo a mi experiencia les puedo comentar lo siguiente. A pesar de que se tienen los coeficientes de escurrimiento, estos que tenemos aquí, a pesar de que los tenemos pues hasta cierto punto variados, la verdad es que si yo me pongo a separar las áreas y las multiplico por sus coeficientes de escurrimiento y después hago sumatorias para obtener un coeficiente de escurrimiento promedio, que de hecho es el objetivo, la verdad es que no hay tanta variación si la tomo como un área pequeña. La verdad, no existe mucha variación al respecto. Entonces, para este ejemplo que estoy realizando, voy a tomar toda el área completa. No voy a considerar un área de vivienda, un área de vialidad y un área verde. Voy a tomar la total. ¿Sale? Entonces, vengo para acá. Que de hecho, si no me equivoco, ya debo tener aquí los textos de las áreas. Y si no las tengo, pues me las traigo de acá.
Yo les aconsejo que estas áreas les pongan sus respectivos textos. Déjenme buscarlo. No, creo que aquí no lo tengo. No, creo que no lo tengo. Entonces, bueno, las obtenemos así. Abro las propiedades de esta primera área que es del tramo 1 a 3. Entonces me voy aquí al... Este es el valor. Le doy aquí copiar. Y lo pongo aquí. Este es el área total. Ahora, este tramo, el 1 a 3, pues es un tramo cabecero. Como es cabecero, pues no tiene aquí área tributaria, por lo tanto es 0. Y el total, si hago aquí la sumatoria, sería el mismo pues que trae la propia área, ¿no? Ok, está tardando en cargar. Ok, luego viene la parte del tiempo de concentración. Lo que vamos a hacer en el tiempo de concentración es que necesitamos trazar el recorrido de la gota, o sea, desde el punto más lejano el punto más lejano que tengamos a la coladera, necesitamos trazar ese recorrido y llegar hacia la primer coladera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta área, aquí tengo una coladera, aquí tengo otra coladera. Entonces necesitamos establecer cuál es el tiempo, el recorrido que va a hacer la gota. O sea, cuando sale, cuál es el tiempo que tarda en encontrar la primer coladera. Entonces, sobre esto ya tengo aquí también en el otro plano, tengo lo que tengo el layer que le he llamado tiempo de concentración. Entonces, fíjense bien. La gota cae aquí, en esta orilla del terreno. Avanza por acá, sale y se conecta a esta coladera. Entonces, este va a ser nuestro recorrido que va a realizar la gota. Ese recorrido, si yo le obtengo la longitud, vengo aquí, obtengo sus propiedades, 6406. Entonces dice longitud de recorrido 6406 metros. Ahora, ese recorrido tiene una elevación inicial y una elevación final. Me regreso acá. Si activo el layer de la rasante de texto, ahí está. Tengo ahí las elevaciones. Van a poder observar que, por ejemplo, voy a tomar este como ejemplo. Aquí tengo este 12.15 y aquí tengo el 12.25. Entre uno y otro hay 10 centímetros de diferencia. Quiere decir que son los 10 centímetros de la guarnición, porque luego ya el ancho de banqueta sigue manteniendo el mismo nivel, 12.25. Y a partir de aquí en adelante, ya el terreno, la superficie del elote,
pues ya va a tener pues un nivel diferente. Comúnmente, digo comúnmente, si lo analizamos, pues siempre con el nivel de la guarnición hay una diferencia con el nivel de piso que se suele dar en los lotes. Y aquí es donde viene la pregunta. A ver, pero ¿cuánto considero? Considero desde que la gota cae en el techo de la casa, baja por avanza por la azotea, encuentra la bajante, cae hacia el piso, recorre el piso de la casa y va hacia la salida. O sea, eso es muy complicado de determinar. Además, para eso necesitaríamos saber, pues, qué tipo de casa tenemos aquí. Y todavía no sabemos, pues comúnmente este tipo de proyectos pues se venden los lotes y la gente construye sus casas pues como ellos consideran, en el tiempo que sea y el diseño que ellos consideren. Y entonces aquí entramos en una en un problema que durante muchos años la gente que se ha dedicado a los drenajes pluviales pues empieza a ponerse ahí como loco. No, pues es que ¿qué hacemos aquí? Aquí el asunto, fíjense, como ingenieros no es estresarnos ni espantarnos a la hora de proponer cosas. Pensemos, siempre es importante pensar en los peores escenarios. Eso es muy importante. Piensen siempre en los peores escenarios. ¿Cuál es ese peor escenario? Por ejemplo, yo, a mi experiencia, que lo puedo decir. Pues pensemos que en la casa, porque luego en muchos casos se da eso, pensemos que en esta casa se dejan muy pocas áreas verdes y se construye pues prácticamente todo en piso, en concreto. A la gente luego le gusta mucho hacer eso. O sea, no les gusta estar teniendo casas donde tengan que estar ahí pisando lodo o tengan que estar dándole mucho mantenimiento a las áreas verdes y entonces deciden mejor todo cubrirlo luego con concreto. Eso de alguna manera va a permitir que cuando la gota cuando cae en la azotea, realmente al encontrar la primer bajante no dura nada. O sea, desde que cae no dura nada. Solamente que aquí para que se entienda esta parte, o sea, debemos de plantear el peor escenario. El peor escenario es cuando la tormenta ya está en su máxima intensidad, cuando la superficie de las azoteas no tienen, que de hecho así debe de ser, no tienen capacidad de infiltración, o sea, todo lo que cae escurre. Entonces, así como cae una gota, inmediatamente va hacia la bajante. En la bajante no dura nada cuando cae en el suelo. Y en el suelo es donde va a ser el recorrido hacia la salida de la calle. Entonces, por esa razón, a mi criterio, a mi experiencia, yo siempre hago lo siguiente. Busco el punto más alejado del terreno, que es este. Digo que la gota hace todo este recorrido, así de manera perpendicular. Encuentra la salida hacia la calle y se conecta a la primer coladera. Eso es lo que yo, vuelvo a repetir, a mi criterio y a mi experiencia he realizado y me ha funcionado. Aquí tengo otro caso, por ejemplo, en el tramo de 3 a 4, este otro donde está todos estos lotes, que a pesar de que están todos estos lotes, establezco que este es el recorrido más largo que va a realizar la gota. Sale de aquí y encuentra la primer coladera. Aquí podría ser otro recorrido de aquí hacia allá, pero es más corto. Esta, por ejemplo, toda esta área, que es una de las más grandes, esta de aquí, sale aquí escurre la gota que hay en este lote 11, sale, encuentra la calle, pero vean que aquí se sigue derecho. ¿Por qué no se considera esta coladera? Porque esta coladera va a descargar al pozo 10. Se está considerando que esta continúa y se conecta a esta coladera que está aquí, que posteriormente va a conectar al pozo número 2. Que estoy estableciendo que esta coladera ya está en su capacidad máxima de recibir agua y entonces logra pasar agua. Después de esta coladera avanza y encuentra esta de aquí. Por eso el recorrido más largo, ¿sí? Y entonces así como se van planteando todos los demás. Aquí están todas estas líneas que están en verde. Estos son todos los recorridos largos
que hace la gota hasta encontrar la primer coladera. Ahora, regreso a esta misma, porque aquí es donde estaba yo. ¿Qué nivel? Ya vi que la coladera esta está en la cota 1207 o 1206. Ya lo vi. Este sería como que su nivel final o su cota, final, perdón, de la línea de recorrido. Pero ¿cuál sería el nivel este? Yo aquí les aconsejo, si el lugar es así, si los lugares, o casi la mayoría, los lotes suelen ser muy planos, digo en su mayoría, establezcan con respecto al nivel que tenga, por ejemplo aquí está la 1225 y 1225, ya el nivel con el que parte el terreno, establezcan 20 centímetros más. Entonces sería 1245, aquí sería la cota 1245, viene por acá y llega, pues yo le veo más como 1206, entonces, y llega a la 1206. Entonces de 1245 a la 1206. Ya tengo las elevaciones inicial y final y la longitud del recorrido. Así que si ya tengo estos tres datos, ya puedo sacar la pendiente. O sea, la cota inicial menos la cota final entre... aquí, perdón. Cota inicial menos cota final entre la longitud. Esa es la pendiente de la gota, del recorrido de la gota, punto 2061. Si ya tengo la pendiente, entonces puedo obtener el tiempo de concentración superficial. ¿De dónde obtengo el tiempo de concentración superficial? De la ecuación de Kirchhoff. Aquí está. Punto 303245 por la longitud a la 0.77 entre la pendiente a la 0.385. Entonces 3 ceros 3245. Así que esto es 3 ceros 3245 por la longitud de recorrido a la 0.77 sobre la pendiente, que la tenemos aquí aquí a un costado. Ahí está la pendiente, a la 0.385. Ahora, el tiempo de concentración debe de estar en minutos, y esta ecuación que tenemos aquí, así como está, obtiene los valores en horas. Entonces, si esto es 0.06 horas, pues nada más la multiplicamos por 60. Perdón, aquí. Mira aquí. Aquí, todo esto lo multiplicamos por 60. 3:42 minutos. Entonces, según esto, en el momento, aclaro, en el momento que está la máxima intensidad de lluvia, o sea, en el punto más alto, la máxima, la gota tarda en recorrer desde la casa, desde el punto más lejano, salir y encontrar la primera coladera, 3.42 minutos. Luego, velocidad del flujo. Esta velocidad del flujo la necesito saber para conocer el tiempo de traslado. ¿Qué es el tiempo de traslado? Regreso nuevamente aquí. Aquí está la fórmula. Dice que el tiempo de traslado es la longitud del tramo, dice longitud del tramo I, o sea, cualquiera, en el cual escurre el agua, longitud en el cual escurre el agua, sobre la velocidad media de traslado del agua. Entonces aquí el asunto se pone interesante. Vean, yo para saber este tiempo de traslado necesito saber la velocidad. La longitud es esta, es la longitud de la tubería. O sea, cuando el agua ya cayó aquí en la coladera, entonces avanza por aquí, va al pozo y hace el recorrido acá.
en el tramo de 1 a 3. Y aquí viene otra observación más. Se supone que si la gota ya cayó aquí en la coladera, entonces debería yo de considerar esta longitud también de este tubo y sumárselo a esta otra longitud. Toda esta longitud es la que recorre la gota antes de encontrarse con otra gota que viene de otro tramo, como por ejemplo este de 2 a 3. Aquí se encontrarían, viene una gota aquí, viene otra gota de 2 a 3, se encuentran aquí en el pozo 3 y de aquí avanzan hacia allá. Y ahí cuando hagan el recorrido se van a encontrar el que viene de 3 a 4 y así se van acumulando las gotitas. Digo, lo analizamos desde el punto de vista de una gota, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es necesario que yo considere la longitud de la coladera hacia el pozo? La verdad es que les puedo decir a experiencia, no. ¿Y eso como por qué? Muy fácil. Porque las coladeras suelen estar a un nivel más alto que la plantilla de los pozos. Y las pendientes suelen estar también, son pendientes bastante fuertes. Entonces cuando el agua cae aquí, la primera gota cae aquí, prácticamente no tarda nada en llegar aquí. Si hablo de 5 segundos, creo que ya es mucho. O sea, cae la gota aquí, pero como las pendientes son muy altas, a la hora de que caigan en el pozo, o sea, es rápido, esto es rápido. Por lo tanto, en el tiempo de traslado solamente se toma en cuenta el recorrido que se hace del pozo a pozo. Esa es la longitud que se toma en cuenta, la cual ya la tengo en la longitud del tramo, o sea, ya la sé. Ahora, aquí es donde viene esa pregunta, aquí es donde se generaría ese como círculo vicioso, ¿no? Así como que, a ver, el problema me dice, o el cálculo me dice que yo necesito saber la velocidad media de traslado del agua, velocidad media, o sea, como una velocidad promedio. Pero el asunto es de que yo todavía no sé ni cuál es, para que yo pueda establecer una velocidad media. Si yo me acuerdo de la ecuación de Manning, velocidad media es 1 sobre el coeficiente de rugosidad por la radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2. Entonces, esa es la velocidad media. Necesito la rugosidad del material. Ok. Voy a proponer concreto, por ejemplo. Entonces, bueno, que ya tengo la rugosidad. Radio hidráulico es área entre perímetro. Entonces necesito tanto el tirante para determinar el área y determinar el perímetro, pero todavía no lo sé. De hecho, a eso voy, apenas a calcular el gasto. De la pendiente, pues tampoco sé. Todavía no he propuesto profundidades en los pozos. Tampoco sé la pendiente de este tramo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo le hago para determinar la velocidad media? Aquí viene un consejo. Pensando, haciendo otra vez la observación de que se debe de trabajar con el peor escenario, pensando en esa idea, que debo de trabajar con el peor escenario es cuando la velocidad que circula a través del tramo trabaje con 0.6 metros sobre segundo, que es la velocidad mínima. Si yo trabajo con menos de esas velocidades, ya se ha probado en laboratorio que el trabajar con menos de esas velocidades provoca que se genere acumulación de sedimento en las tuberías. Quizá nosotros luego no lo observamos, pero luego basura que logra ingresar, tierra que logra ingresar, y luego hasta otras cosas más que ingresan. Si no se tienen esas velocidades iguales o mayores a 0.6 metros sobre segundo, no se pueden remover de las tuberías y empiezan a solvarse. Si a los drenajes sanitarios luego no se les da mantenimiento, mucho menos a los pluviales. Y los drenajes pluviales deben de trabajar bajo la misma condición que el drenaje sanitario. Deben de ser autolimpiantes, autoventilantes e hidráulicamente herméticos. Deben de cumplir también con eso. O sea, que un peor escenario sería que se estuviera presentando la lluvia de diseño con la intensidad más alta
Y cuando se esté presentando esa lluvia de diseño, la velocidad mínima que se debería de presentar en el tramo sea la de 0.6 metros sobre segundo para que yo garantice el movimiento de las partículas adentro del tubo. Por lo tanto, yo aquí les aconsejo en este de velocidad media, porque en realidad es velocidad media, así es como lo debo de leer, velocidad media de flujo, yo les aconsejo pongan la velocidad mínima de trabajo. Cuando yo pongo la velocidad mínima de trabajo, 0.6 metros sobre segundo, entonces fíjense lo que pasa con el tiempo de traslado. Yo digo longitud, refiriéndome al tubo, 29.19, longitud del tramo, entre 0.6. Cuando yo divido 27.19 metros entre 0.6 metros sobre segundo, me quedan valores en segundos. Vean, aquí lo vamos a ver. 45.32 segundos. Si eso los multiplico por 60, divido entre 60, entonces 0.76 minutos es lo que tardaría en recorrer la gota en condiciones desfavorables, dado que todavía no sé qué pendiente va a llevar el tramo. Tardaría en recorrer de aquí a acá, no tardaría ni siquiera un minuto. ¿Sí? No tarda ni siquiera un minuto en condiciones desfavorables. Si se me ocurriera decir, no, pues es que comúnmente la velocidad media que manejo es de 1 metro sobre segundo. Observen que el tiempo de traslado disminuye. Si antes era menos de un minuto, ahora todavía es menos de un minuto, ¿no? Entonces yo les aconsejo trabajar con el de 0.6. Ahora, ya tengo el tiempo de concentración superficial y tengo el tiempo de traslado, 0.76. Hago la sumatoria, que sería esto, para obtener el tiempo de concentración total. Este más este. 4.17 minutos. Ese es el tiempo de concentración de mi microcuenca. De toda esta microcuenca, de toda esta área de aportación, tardaría una gota desde el punto más alejado, avanzar, llegar a la coladera, recorrer el tubo y llegar al pozo de descarga, por así decirlo, tardaría 4.17 minutos en las condiciones de intensidad máxima, ¿sale? Ahora, si este es el tiempo de concentración, la lógica me diría que la duración entonces de la tormenta sería de 4.17 minutos. Eso es lo que me diría la lógica. Pero no. Si yo le dejo 4.17 minutos, observen qué es lo que pasa. Me voy a las curvas I de TR, que son estas, donde aquí tengo los periodos de retorno y aquí tengo las duraciones de las tormentas. Si se acuerdan, el periodo de retorno que hace un momento señalé que es nuestro periodo de retorno de trabajo es este. Y lo voy a poner con este color. Es el de 5 años. Y entonces aquí tengo las duraciones. Así que yo le pongo aquí 4.17, que fue el que me dio. Al poner esto, la intensidad sería de 179.68 milímetros por hora. ¿Qué es lo que dice con agua? No, espérate. Si tú manejas las intensidades con duraciones menores a 10 minutos, vas a sobrediseñar una tubería, la cual hemos observado que las duraciones de las tormentas más comunes
que se dan en un fraccionamiento o en una zona urbana, las duraciones, o sea, ustedes imagínense que empieza a llover, entonces, ¿cuáles son las que comúnmente más se presentan? Según Conagua, 10 minutos. Anteriormente eran 15. Ahora ya las han reducido a 10 minutos. Así que, si tu duración es menor a 10 minutos, dejas por default la de 10 y entonces esta sería tu intensidad. 135.99. Esta sería tu intensidad, no 179.58. Observen la diferencia que hay entre uno y otro. Esta es mucho más alta, sí, pero si yo diseño con esta, las tuberías las mando con un diámetro grandísimo. Eso sí, van a trabajar muy bien, pero le voy a generar un costo muy excesivo al dueño del proyecto. Más sin en cambio, la Conagua 1, al haber reducido la duración a 10 minutos y al haber aumentado el periodo de retorno a 5, entonces ya tenemos una intensidad de lluvia un poco más adecuada que para el tema ahorita del cambio climático va a permitir que las tuberías trabajen con muy buena capacidad. Les digo, antes era así, era 15 minutos y eran 3 años. Esta era la intensidad de antes, 103.55. Esta es la intensidad de antes. Si se hubiera mantenido la misma duración de 15 y se hubiera aumentado nada más el periodo de retorno, hubiera quedado la intensidad en 113.29. Pero no, se decidió bajarlo a 10 y darle el periodo de retorno de 5. Así que esta es nuestra intensidad, 135.99. Siempre y cuando la duración quede abajo de 10 minutos. Así que vengo para acá y donde dice duración le pongo 10 minutos. Y de hecho de una vez aquí voy a poner un comentario. Le pongo si este valor es menor de 10, entonces 10. Si no, que me deje el valor que me está dando. Entonces como tengo aquí 4.17, se quedan 10 minutos. Por lo tanto, la intensidad sería, si esta es la de 10 y este es 5, este es el de acá, 135.99. Ahí está la intensidad de lluvia. Luego, cobertura de suelo. Para esta cuenca de microcuenca, pues tengo suelo de vivienda, suelo de vialidad y un pedacito de área verde. Entonces yo puedo aquí tomar una decisión. Tengo de hecho las 3 coberturas de suelo. Si considero que el del área verde es muy pequeña, que realmente no va a generar tanta aportación, puedo hacer un promedio de estos dos entre la vialidad y el área verde. Entonces aquí en coeficiente de escurrimiento, pues puedo hacer un promedio. Digo promedio de estos coeficientes de vialidad y vivienda. El área verde realmente, vuelvo a comentar, no representa mucho. Entonces ahí está, .79. Ok, ya tengo el coeficiente de escurrimiento. Si se acuerdan, aprovechando que tengo aquí voy a ingresar el editor de ecuaciones. La siguiente parte es la del gasto, obtener los gastos. Entonces voy a poner aquí gasto pico es igual .2027 por coeficiente de escurrimiento
por intensidad por el área de la microcuenca. Esta es la ecuación que determina el caudal. Voy a poner aquí en otro color. Y aquí se van a preguntar, ¿por qué punto 2027 si en hidrología era punto 027? Porque aquí vamos a trabajar con hectáreas, no vamos a trabajar con metros cuadrados, o más bien no vamos a trabajar con kilómetros cuadrados, vamos a trabajar con hectáreas. Entonces este es el coeficiente que trabaja con hectáreas, punto 20277. El coeficiente de escurrimiento se toma tal y como está aquí, la intensidad de lluvia ya la tengo acá, y el área de la cuenca ya la tengo acá, que es la que le corresponde al tramo, que es esta que dice aquí total, esta. Así que ya tengo todo para obtener el gasto. Así que voy a obtener la del tramo. Digo, punto 12277 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad, que es esta de aquí, por el área de la cuenca, que la tengo aquí casi al inicio, que es esta de acá. Pero pues esa área de la cuenca la tengo en metros cuadrados. Así que 10.000 metros cuadrados es igual a una hectárea. Así que esto lo divido entre 10.000. 2, 3. Ahí está. Punto 08. 0.08 metros cúbicos sobre segundo. Este tramo, el tramo de 1 a 3, no tiene área tributaria, no tiene gasto tributario. Por lo tanto, pues vale 0 el tributario. Y el total sería la suma de estos dos. 0.081 metros cúbicos sobre segundo. Si ese valor lo multiplico por 1000, entonces están circulando en la tubería, lo que está recibiendo en las coladeras son 80.51 litros por segundo. Eso es lo que está recibiendo ese tramo de tubo, 80.51. Y bueno, hasta la parte de gastos, me regreso aquí. Ya tengo aquí realizado. Entonces, ahorita vimos el tramo de 1 a 3. Ya tengo todos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Ahí están las longitudes de cada tramo. La conexión de coladera no la puse, pero esa sirve más para cuestiones de cuantificación de volúmenes. Las áreas tributarias ya están aquí también indicadas. Algunos tramos como el 13 a 17, el 8 a 17, el 6 a 7, no tienen área tributaria. Perdón, que tenga área de aportación, no tiene área de aportación. Y luego todos los tramos que son cabeceros, pues no tienen área tributaria, por eso aparece aquí en 0. Y al final, pues se van haciendo la sumatoria entre cada tramo. Así como se hizo la parte de voy a dejar fijo esto para que se pueda ver mejor. Movilizar paneles, ahí está. Viene la parte de la elevación, también para todo el recorrido, sus respectivas longitudes. Algunas áreas, como el tramo de 6 a 7, no tiene longitud de recorrido, o sea, porque no tiene área de aportación. Lo mismo de 8 a 17 y lo mismo de 13 a 17 y de 16 a 17 no tienen área de aportación, por lo tanto no tienen tiempo de concentración superficial. Se obtiene la pendiente de recorrido de cada uno de los tramos
Después el tiempo de concentración, que aquí lo vamos a... Aquí como lo invertí, estaba al revés, pero aquí lo corregimos. Estos no tienen. La velocidad media del flujo, para todos lo que les comentaba, manejar esa de 0.6. Entonces este no tiene, este tampoco. Y finalmente, bueno, el tiempo de traslado. Ahí está el tiempo de traslado. Esto lo quitamos. Tiempo de concentración total, tiempo de concentración superficial más tiempo de traslado. Ese parece que ya... ya nos vamos a sumar aquí. Si se dan cuenta, pues a la hora de obtener el tiempo de concentración de cada una de las microcuencas, pues ninguna supera los 10 minutos. Si aquí lo bajo, miren, todas aparecen 10 minutos. O sea, ninguna supera los 10 minutos. Por lo tanto, como ninguna supera los 10 minutos, pues para todas es el mismo valor de intensidad. Entonces aquí pues va a quedar, lo vamos a dejar aquí fijo porque pues para todas es el mismo valor de intensidad de lluvia. 135.99. Ahora, ¿cómo se entendería? Porque esta es otra parte que me interesa comentar y y digo, no quiero hacer más largo este video, pero sí me gustaría comentarlo. ¿Cómo se entiende esto de la intensidad? ¿Por qué la intensidad podría ser diferente si la duración es diferente? Vean, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este tramo de 1 a 3, pues ya vimos que aquí nos dio 4.17. Por default, lo que maneja con agua dice si es menor de 10 minutos, se deja 10 minutos y entonces me da esta intensidad. Sale. Pensemos que este tramo de 5 a 6, aquí nos da un tiempo de concentración total de 16 minutos. Como nos dio 16 minutos, aunque aquí no lo tengo programado, pero me voy aquí a la tabla de Chen, y si yo le pongo aquí 16, esa sería su intensidad, 109.69. Entonces me la llevo y la pongo aquí. Esta sería diferente. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué en una misma área digamos, del fraccionamiento, del clúster, precipitaría o la tormenta sería diferente? ¿Por qué? Porque en una hay 135.99 y en otra hay 109.69, que es donde viene esa pregunta. La explicación es la siguiente. Este diseño, este método que estamos viendo a continuación, con el método de Campos Aranda y Chen, donde ellos relacionan que la intensidad de lluvia está directamente relacionada con la duración de la tormenta, quiere decir que la parte de concentración de agua entre una microcuenca y otra sería diferente. Otra vez, la concentración de agua entre microcuencas, sería diferente. ¿A qué me refiero? A que pensemos que en todo este fraccionamiento, que no es muy grande, está de hecho pequeñito, tiene 3 punto y cacho hectáreas, si no me equivoco. Cuando pase una tormenta, todo esto
pensemos que es la nube, y pues abarca todo el fraccionamiento. Entonces, si la nube está ahí encima de todo el fraccionamiento, se entendería que sería la misma intensidad para todo. Eso es lo que la lógica me diría. Es la misma intensidad para todo. Sí, eso es cierto, es la misma intensidad para todo. Pero en el comportamiento de escurrimiento, ya cuando el agua cae en la superficie, el comportamiento del escurrimiento es diferente. Ahí sí es diferente. ¿Y eso como por qué? Muy fácil. Cuando la gota cae aquí y la otra cae aquí, al mismo tiempo, pensémoslo que esto es al mismo tiempo, empiezan a avanzar las dos, esta también empieza a avanzar. Esta va a tardar un poquito en llegar a la coladera, esta va a ser un poquito más rápido. Cuando ya cayó en la coladera, ingresa a la tubería del drenaje pluvial, que es esta que está en azul. O sea, de aquí ingresa. Mientras que la otra apenas quizá va ingresando. O sea, de hecho todavía sigue recorriendo, o más bien va apenas llegando a la coladera que está aquí. Esta ya ingresó y ya está corriendo a través de la tubería. Esta viene corriendo, ya cayó en la coladera y va ingresando a través de la tubería. Aquí la pregunta será, ¿cuál de las dos gotas va a llegar más rápido a la salida? Obviamente esta que está aquí. Esta que está aquí. Y si eso también lo hago con esta gota que viene acá, ¿cuál de esta, si esta gota que viene acá junto con esta y esta de acá, cuáles son las que van a llegar primero? Quizá muy probablemente sea esta, porque esta es la que está haciendo el menos recorrido. Quizá la segunda sea esta y la tercera en llegar sería esta. Entonces, para poder permitir que un análisis de tipo estático de flujo uniforme lo pueda yo más o menos ligar a un comportamiento real o dinámico, lo que hago es esto. Digo que la duración está directamente relacionada con la intensidad de la lluvia. Si la duración de toda la cuenca, las duraciones, las microcuencas son menores de 10 minutos, entonces establezco una misma intensidad para todo. Pero si las duraciones son mayores a 10 minutos, entonces las intensidades cambian para poder contrarrestar, digamos, ese comportamiento de escurrimiento. Así funciona este método. Lo que les acabo de explicar sería el comportamiento real cuando cae la gota, porque de hecho así es. O sea, cuando cae una gota, pues hay una que primero llega a la salida. Y de hecho, en algunos casos, en los drenajes pluviales, esas gotas no se encuentran. Más sin en cambio, lo que hacemos nosotros en esta tabla de Excel, y de hecho lo vamos a ver a continuación, se van acumulando los gastos, como si en cada una de las cuencas estuvieran esperando a que llegaran las demás. Observen bien. En el tramo de 1 a 3 cae esta gota. Avanza, entra, recorre. Entonces imagínense como que llega aquí y al mismo tiempo llega la otra de la siguiente tramo de 2 a 3. Se encuentran y ya se suman esas dos gotas y avanzan al tramo de 3 a 4. Cuando avanzan de 3 a 4 ya está la otra gota esperando de toda esta área. Se la encuentran y se la llevan y entonces ya van 3 gotas. Avanzan de 4 a 5. Y cuando pasa de 4 a 5 ya está la otra gota de toda esta área esperando y se la llevan y ya van 4 gotas. Y así sucesivamente. Llegan al pozo 17 y ya se encontraron a las gotas que venían de estas otras áreas. Y cuando llegan al pozo 17 ya se sumaron todas las gotas y se dirigen en el tramo de 17 a D para la descarga. Y entonces todas las gotas de las áreas
descargan al mismo tiempo. Eso en la realidad no existe, no se presenta así. En la realidad, según cómo esté la distribución y los escurrimientos, es como van saliendo estos, lo que les acabo de explicar. Las gostas, por ejemplo, esta cuenquita que tenemos aquí, el escurrimiento que caiga acá, pues va a ser el primero que va a salir, porque es el que está más cerca de la salida. Y los que estén más alejados, como por ejemplo el tramo de 9 a 10 o el tramo de 1 a 3, son los últimos que van a tardar en salir. O sea, no se acumulan todos en un mismo instante. Pero en la tabla de Excel, sí, la acumulación la vamos a hacer así. Todos los tramos los vamos a ir acumulando uno tras otro, según cómo se van encontrando. Así los vamos acumulando. Y se preguntarán, oiga, pero eso no está mal. O sea, el hacer esa acumulación no está mal. La respuesta sería sí, pero todo tiene una explicación en la vida. La razón de que se haga esa acumulación es lo que les vengo repitiendo desde hace varias sesiones. Diseñemos con el escenario más desfavorable, con el escenario más que mayor problema me pueda generar. Con ese diseñemos. Y ese escenario es que se presente una intensidad de lluvia lo suficientemente que dure inclusive más de los 10 minutos, que pueda provocar que en un instante, a pesar de que ya algunas cuencas ya empezaron a drenar, que todos los caudales se encuentren como lo estamos haciendo en esta tabla de Excel. Y cuando eso suceda, que nuestros drenajes tengan la capacidad de soportar todos esos escurrimientos. Por lo tanto, esta tabla, créanme, sí es bastante válida. Con esta tabla yo he diseñado y con esta tabla hasta la fecha han trabajado los sistemas. ¿Sale? Entonces, estaba yo aquí con esto. Obtengo aquí todos los gastos. Y pues ya aquí están, miren, aquí están en la parte de tributarios, los tramos que no, estos de 1 a 3, este es cabecero, de 2 a 3 también es cabecero, por lo tanto no hay tributario, de 3 a 4, digo, esta parte ya saben ustedes cómo se acumulan los gastos, así como en el sanitario, de 3 a 4, este no es cabecero, de 3 a 4, entonces se le acumulan los otros dos tramos que tenían, y así sucesivamente. Y podemos observar que en el tramo de salida, en el último tramo de salida de 17 a D, están saliendo 951.90 litros por segundo. Entonces, aquí ya tenemos los gastos. Ya están los gastos. ¿Qué sigue? Sigue a hacer lo mismo que hicimos en el drenaje, en el sanitario. Cuando ya tengo los gastos, entonces procedo ahora a meterle las pendientes, a revisar los diámetros teóricos, los diámetros comerciales, a determinar el coeficiente de rugosidad del material, cuál es el material que voy a proponer, el área de tubo lleno, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el gasto de tubo lleno, velocidad a tubo lleno y relaciones de gasto, para posteriormente calcular la velocidad y tirante.